Mi nombre es José Miguel Ángeles de León y a nombre de todo el CISAB les doy la más cordial bienvenida a la presentación de este libro Occidentes del Sentido, Sentidos de Occidente, que Juan Carlos Moreno Romo, quien hoy nos acompaña, y Jean-Luc Nancy, que como ustedes saben es una de las grandes luminarias vivas de la filosofía, que fue publicado por Anthropos el año pasado. En este evento lo que haremos será presentar el libro, dar nuestros comentarios, mi compañero David Carranza, su servidor y el autor Juan Carlos Moreno Romo, y posteriormente tendremos un intercambio con quienes amablemente hoy nos sintonizan. Cada uno de los participantes tendrá más o menos entre 15 y 17 minutos de participación y esperemos que este evento sea de su agrado. Bueno, pues el primer presentador de este evento seré yo, que para comenzar con la presentación del libro, primero me gustaría hacer una breve semblanza como discípulo del doctor Juan Carlos, quien ha sido mi profesor y sin duda quizás la mayor influencia filosófica en mi incipiente carrera, ¿no? Y quizás por ahí, hablando del perfil filosófico de Juan Carlos Moreno Romo, es que deberíamos entender esta obra que nos puede parecer un poco, digamos, heterodoxa en lo que habitualmente encontramos en los libros de filosofía. ¿Por qué digo que heterodoxa? Primero porque es un diálogo vivo entre Juan Carlos Moreno y Jean-Luc Nancy, es un intercambio, o sea, no me atrevo a decir que sea un intercambio epistolar, ni tampoco una entrevista, porque es mucho más profundo que eso. Es una especie de, me imagino, como un ping-pong entre México y Francia, donde se van rebotando ideas, muchas de estas a partir pues, del pensamiento filosófico de Juan Carlos Moreno. Creo yo que para entender el contexto de esta obra es imprescindible leer la obra de Juan Carlos Moreno, Filosofía del Arrabal, que es donde él expone de una manera muchísimo más amplia su visión sobre la filosofía y en particular sobre el papel que juega México y América Latina, o mejor dicho Iberoamérica, porque esto no es algo exclusivo de América Latina, también España se ve incluido en este problema, de hacer filosofías que desde los centros, en este caso Francia, suelen ser despreciadas, infravaloradas, y muchas veces simplemente ignoradas. Entonces creo que en gran parte esta obra de Juan Carlos Moreno lo que pretende es reivindicar, o vindicar, mejor dicho, esta filosofía peculiarísima que se hace desde estas trincheras, mostrándole a los centros que no solamente ellos tienen el monopolio de la filosofía, pero al mismo tiempo yendo más allá del identitarismo y del latinoamericanismo, por ejemplo, de estas filosofías nacionalistas, que muchas veces, en vez de mejorar o proponer algo nuevo, intentan simplemente ser una sombra de los centros, aunque consideren que son auténticas, que realmente presentan una alternativa filosófica. Lo cual, evidentemente, pues es una actitud que no es la deseable cuando intentamos hablar de una filosofía occidental, de una filosofía occidental o de una filosofía que retrate de alguna manera una manera universal de pensamiento que no solo sea autorreferencial, que sea localista. Esta es otra de las ideas, creo yo, que son centrales en el pensamiento de Juan Carlos Moreno y que vemos claro en esta obra, pero que quizás uno tiene que contextualizar. Una idea es, por ejemplo, cómo Moreno Romo habla de catolicidad, cuando él habla de filosofía universal y cuando habla de que la filosofía tendría que rebasar las barreras culturales y los relativismos, que es a lo que las filosofías suelen referirse. Pero bueno, más allá del contenido filosófico de esta obra, que es espléndido, yo disfruté mucho la lectura en un nivel de erudición. Verán que la obra está llena de referencias riquísimas y una bibliografía amplísima que creo que nos puede dar un retrato muy bueno de la actualidad de la filosofía francesa contemporánea, más allá de lo que uno encuentra en los bestsellers.
y que justamente a partir de esta erudición y el dominio que tiene Juan Carlos de la actualidad filosófica francesa, intentar comprender también cómo en los centros actualmente se vive una crisis, una crisis intelectual, una crisis filosófica, y que nos pueden ir señalando algo que Jean-Luc Nancy aborda en el libro, que es una especie de cambio de época, de una crisis civilizatoria que encuentra un reflejo, de algún modo, en la actualidad filosófica. Entonces, sobre texto de estas cuestiones que creo que con los ojos que no están muy familiarizados con la obra de Juan Carlos Moreno, que pueden parecer un poco misceláneas, encontramos temas de alguna actualidad filosófica, a mi parecer, imprescindible para comprender para dónde va la filosofía o hacia dónde podría ir este sentido de la filosofía que se propone. Lo primero que encontramos es un prólogo que se llama Occidente y Nosotros, que creo yo que contextualiza la obra y refiere algunas de estas ideas sobre la filosofía que Juan Carlos escribe en Filosofía del Arrabal. De alguna manera creo yo que es un eco a esta obra y que desde ahí contextualiza posteriormente el diálogo que tiene con Jean-Luc Nancy. Habla de otra idea que es muy importante en la obra de Juan Carlos, que es la negación de esta afirmación que hacía Francis Fukuyama después de la queda del muro de Berlín sobre el fin de la historia, negando que esto sea cierto y abriendo que justamente el horizonte del sentido sigue completamente abierto y que la historia sigue su curso. Para después hablar justamente del ocaso, lo que Juan Carlos llama el ocaso de la representación política, o sea, mostrar cómo de alguna manera la idea, como entendemos la política organizada, con partidos políticos, candidatos, etcétera, etcétera, comienza a morir lentamente, pero al mismo tiempo mostrando un nuevo camino hacia otra manera de entender y vivir la política. Creo que eso también es muy, muy interesante y va a ser un tema recurrente. Van a encontrar en las páginas de este libro referencias por ejemplo, a las elecciones francesas pasadas, al caso de François Fillon, también hay algunas referencias a Andrés Manuel y a cómo se puede entender la política mexicana desde Francia y al mismo tiempo cómo la política francesa o la forma como se organiza la democracia contemporánea liberal en Francia nos puede de alguna manera abrir también un horizonte de comprensión política en el Arrabal, ¿no? Después viene un capítulo que de verdad yo disfruté mucho porque también soy muy aficionado a la canción de autor. Entonces van a encontrar un capítulo donde Juan Carlos comenta con Jean-Luc Nancy una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Rumbo al Horizonte y después La Bella y el Metro. Entonces este diálogo sobre texto de la canción de autor entre un francés que jamás ha escuchado a Serrat y la propuesta de Juan Carlos me parece espléndida y a partir de estas canciones de Serrat eh, es el pretexto para hacer una referencia constante y para mí imprescindible, que es justamente hablar del horizonte, hablar del porvenir, de aquello que pueda ser el futuro, no solamente de la filosofía occidental, sino en general, pues de lo que hemos llamado civilización occidental, donde muchas veces queda suprimida América Latina. Y creo que justo es el pretexto desde la canción de autor, desde donde Juan Carlos muestra que el español es una lengua muy vigente, culturalmente central en la cultura occidental, y que justamente sus referentes están en este tipo de cantautores, ¿no? Que muestran esta faceta profunda de la cultura hispana. Al mismo tiempo, cruzados, vemos ahí referencias a Jacques Brel, a Georges Brassens, y el diálogo se va haciendo. O sea, a mí me parece de verdad una cosa exquisita ver cómo Jean-Luc Nancy comenta estas canciones que son tan nuestras, ¿no? Y que de alguna manera, pues, han marcado una pauta de pensamiento. O sea, a mí este capítulo en particular me invita, por ejemplo, a reflexionar sobre cómo los cantautores se han convertido de algún modo en la poesía que realmente más, bueno, no sé, se escucha y se lee, pero que más se escucha y que más se divulga en cierto sector cultural, ¿no? Y que esto muestra por qué, por ejemplo, Serrat tiene una actualidad importantísima en el pensamiento en español, ¿no?
aquí me sentí un poco identificado porque yo debo de confesar que gran parte de mi acercamiento a la filosofía fue a partir de Antonio Machado. Y como ustedes sabrán, pues Serrat tiene un disco tributo a Machado, que creo que fue una introducción cultural para muchos de nosotros y que muestra la relevancia de estas canciones, de estos poemas que se han musicalizado y que han marcado una pauta cultural importantísima. También por ahí encontramos algunas referencias a Paco Ibáñez, que también ha hecho este oficio, él no es cantautor, pero sí este oficio de musicalizar poemas y hacer divulgación de esta cultura tan nuestra, que creo que yo, siguiendo un poco este de una muniana, de que la filosofía en español aparece en los lugares menos filosóficos vistos desde los ojos del norte de Europa. O sea, Unamuno decía que la filosofía en español estaba en la literatura, en las novelas y en la mística. Creo yo que actualmente esto se podría rastrear de una manera espléndida en la canción de autor. En la buena canción de autor, porque también hay alguna que es muy mala. Después encontramos otro diálogo muy interesante, que es un diálogo entre, bueno, el capítulo se llama Entre Estrasburgo y París, donde Juan Carlos de alguna manera presenta cómo a él se le ha mostrado la cultura francesa y Francia en general. Esto quizás para las personas del arrabal nos puede parecer un poco complejo si no conocemos el contexto de Francia, pero Juan Carlos lo resuelve haciendo ver que la cultura francesa al final encuentra su raíz cultural en lo latino, en lo católico. Entonces él ahí presenta a René Descartes, que como ustedes sabrán, pues Juan Carlos también es un experto en la filosofía de René Descartes, y presenta pues cómo es que Descartes, francesísimo, al final tiene raíces hispanas. Y vemos también una comparación, por ejemplo, de Cervantes con Descartes, y también ahí aparece Calderón de la Barca y otros nombres. Estas ideas Juan Carlos ya las ha explorado en otras obras, y creo que también son muy importantes para ir rastreando su pensamiento. Pero a mí la parte del libro que más me llamó la atención es justamente la última parte. La última parte, que es un capítulo que se llama ¿Cómo pensar otro mundo?, que yo creo que el título es un poco engañoso porque más que pensar cómo pensar otro mundo, nos refiere a cómo pensar este que ya tenemos y ver cómo este comienza a decaer, cómo su ocaso es evidente y cómo con este ocaso también termina la canción de la que hemos estado hablando. Nos plantea la posibilidad pues, de un nuevo horizonte, de un nuevo sentido para Occidente, más allá de este que los centros han construido y donde los arrabales resultan centrales para poder proponer una nueva manera de concebir la cultura y la filosofía, más allá de los lugares comunes, de estas ideas a veces apocalípticas o también bastante ingenuas que consideran que simplemente no pasa nada. O sea, creo que aquí lo que Juan Carlos y Jean-Luc Nancy dialogan básicamente pues es el contexto de lo que se le ha llamado el cambio de época. Mostrar que estamos en una época de transición donde no solamente están cambiando las ideas y la vida política, sino cosas tan nuestras como la canción de autor también comienza a mutar, comienzan a llevarnos a un nuevo horizonte que precisa ser pensado. Y aquí es donde aparece la cuestión de Occidente. O sea, creo que este es el otro tema de una manera muy, muy precisa que se presenta, que es cómo entender Occidente. O sea, preguntarnos en qué están pensando los europeos cuando escuchan la palabra Occidente y ver que en esta occidentalidad cada vez es más pueblerina, cada vez es más autorreferencial y cada vez de una manera terrible comienza a olvidar que, por ejemplo, nosotros los latinoamericanos somos parte de esa occidentalidad. Y al mismo tiempo, pues mostrar cómo nosotros, los latinoamericanos, en vez de pretender darle un nuevo sentido a Occidente, nosotros mismos comenzamos a repelar de Occidente e intentar navegar sin un rumbo, cuando es evidente que
nuestra cultura, ahí es donde encuentra su eje, donde encuentra su dirección, donde encuentra su brújula, y que si bien la tradición requiere ser repensada y recuperada, justamente en estas búsquedas del sentido, en esta tradición eterna, usando la palabra unamuniana, es donde quizás podamos encontrar estas, estas semillas intrahistóricas que nos puedan ir señalando un verdadero sentido, donde realmente podamos encontrar un sustrato eterno que nos pueda dar seguridad, un cimiento fuerte para una época de discernimiento donde las ideas comienzan a ser bastante confusas. Y yo solamente agregaría como comentario esto, ¿no? Que creo que la gran importancia de esta obra, más allá del diálogo espléndido y eruditísimo entre Juan Carlos y Jean-Luc Nancy, es que simplemente atreverse a publicar con un filósofo del centro como lo es Jean-Luc Nancy, con un filósofo muy leído, primera línea de la filosofía actual, nos muestra primero que se puede hacer ese tipo de diálogos desde América Latina y estar al nivel, que justamente Juan Carlos creo que es un ejemplo excelente para mostrar cómo cuando el trabajo filosófico es serio y cuando hay ganas y cuando uno no se mira el ombligo todo el tiempo y sale a dialogar con el mundo dialoga también contigo. Y creo que este es un ejemplo que deberíamos replicar más a menudo en nuestra manera de hacer filosofía, ir más allá de ser meros comentadores, ¿no? Y más que comentadores, atrevernos a dialogar directamente con las grandes luminarias y también pues mostrar de algún modo una visión filosófica más allá del identitarismo, que tanto daño creo yo le ha hecho a la filosofía en México y en América Latina y en los lugares que no son el centro, en los arrabales. Y por otra parte, pues también la disposición de Jean-Luc Nancy me parece maravillosa, que un pensador de primera línea se atreva a dialogar de tú a tú con un filósofo del arrabal, ¿no? Inclusive estando dispuesto a poner en juicio sus propias certezas. Yo creo que a lo largo del libro vamos a ver que Jean-Luc Nancy creo yo que no capta completamente el fondo o el trasfondo de lo que Juan Carlos está presentando. Y creo yo que esta es una sensación que muchos filósofos que luego hemos dialogado con filósofos europeos no logran del todo captar. Siempre hay esta idea, o sea, a veces sin intención, porque realmente no conocen la realidad, de que siguen viendo el pensamiento en América Latina como algo menor, como una especie de particularidad filosófica, una peculiaridad ahí que existe. Pero justamente obras como la de Juan Carlos Moreno, pues nos muestran que este diálogo de tú a tú es posible y que creo que yo que los europeos se tendrían que acostumbrar a ver que la filosofía hecha en América Latina es igual, puede llegar a ser igual de erudita y igual de precisa, ¿no? Y que en muchas ocasiones, pues inclusive el diálogo aquí está más vivo. Y ya para terminar, pues yo comentaría esta idea que el Papa Francisco ha venido anunciando de que ahora es misión de América Latina de algún modo evangelizar la cultura y que el futuro, la esperanza de la civilización cristiana está de este lado del océano. Pero creo que esto a veces se ha confundido con un triunfalismo extraño de pensar que América Latina tiene que ser automáticamente el modelo de evangelización y de vida cristiana unívocamente, y creo que también es un error, y que va a seguir siendo un error si nosotros no rastreamos y recuperamos y vivificamos pues aquella tradición eterna de la que también somos partícipes, pero sin caer a mi ver, en una triste nostalgia, a veces hasta racista y obsesiva de glorificar el pasado, ¿no? De pensar que, por ejemplo, que lo hispano pensado, como fue el imperio de Carlos V, es el modelo, ¿no? Yo me quedo con una idea, ya para terminar, que Unamuno presenta en Vida de Don Quijote y Sancho, donde él propone que el modelo no tiene que ser el Quijote caballero armado, sino el Quijote que renuncia a las armas y que derrotado en el camino de Zaragoza rumbo a La Mancha, dice que quiere ser el pastor, ¿no? El pastor Quijotis.
y que este modelo del pastor Quijotis, del Quijote que ha aprendido que la vida violenta y las armas y la guerra no son la vía, sino que la vía es justamente el guerrero vencido que se reedifica y que encuentra el verdadero sustrato de su espíritu en la derrota y que a partir de ahí levanta una nueva civilización, una civilización de pastores, una civilización que ya no es el centro militar ni económico del mundo, pero que en el silencio, en la retaguardia, recupera toda su dignidad y posibilita un mundo que va más allá del mundo que intenta imponer culturas mediante la violencia y que es en la compasión, es en el espíritu, es en la bondad, que al final termina siendo el modelo de Alonso Quijano el Bueno, que termina siendo el modelo quijotesco favorito de Unamuno, donde se encuentra la regeneración del pueblo español. Estas ideas Unamuno las decía después del desastre de 1897, o sea, cuando España pierde sus últimas colonias. Pero creo que este discurso que Unamuno hace poquito más de 100 años decía para su España, creo que hoy es muy vigente para la civilización occidental y en general para el occidente cristiano. Que sí, yo pienso que evidentemente la militancia y la evangelización de la cultura es algo primero, porque las formas tienen que ser distintas. Y que justamente cuando intentamos recuperar la tradición desde la nostalgia, pues lo único que hacemos es un rechazo absoluto y que en muchas ocasiones pues esto es visto de una suerte rara de quietismo, ¿no? Pero no es un quietismo, más bien es una especie de ascetismo cultural, militante y una gran confianza en un porvenir que encontramos sus raíces pues justamente en aquello que ningún cambio de época va a poder borrar, que es esta tradición eterna. Pues bueno, hasta aquí mi comentario. Los dejo con mi compañero David Carranza. Gracias. Buenas tardes. Gracias, José Miguel. Y gracias, doctor, por permitirme presentar otra vez uno de sus textos. Creo que ya es la cuarta o quinta vez que me toca presentar en algún foro, en algún espacio académico, ¿no? Alguno de sus trabajos y siempre es para mí muy placentero, digamos, no solo leerlo, sino el diálogo que se va construyendo en estos espacios y que después sobrepasa y llega a los cafés, a los pasillos de la facultad de nuestra Facultad de Filosofía. Eh, pues nada, yo quiero también enmarcar mi presentación en lo que ha comentado José Miguel. Creo que se trata de un trabajo que prosigue las líneas que aparecían en la filosofía del Arrabal, específicamente la idea de que desde el centro se puede espejear lo que sucede en la periferia y así iluminarse, ¿no? Preparé un pequeño texto que tiene que ver más bien, más que con una explicación de cada capítulo, con una reflexión, quizás de cierta especulación metafísica que tiene que ver con el título de la obra, ¿no? Yo soy de la idea de que los libros, en los títulos se contiene el libro, y entonces eso lo demuestran muy bien los trabajos de Juan Carlos. Eh, bueno, para eso precisamente preparé una pequeña presentación para ver si me pueden ir siguiendo con ella. Se las voy a compartir. Como les digo, tiene que ver en primera instancia con reflexionar sobre el título de la obra o los títulos de la obra. El texto se llama Occidentes del Sentido y después viene una barra inversa, Sentidos de Occidente. Bueno, entonces vamos a intentar pensar en el título de la obra. Este pequeño texto que nos ofrece ahora Juan Carlos Moreno Romo consta fundamentalmente de diversas conversaciones, más que de entrevistas o peor aún de encuestas, tan de moda hoy en día, que ha sostenido con su maestro, el destacado filósofo francés Jean-Luc Nancy. Para no arruinarles las sorpresas al futuro lector, no voy a pretender reseñar el contenido de la conversación y he optado más bien por reflexionar con el autor y con mi compañero sobre lo que provoca el contenido del texto en mí, contenido que incluye y que se incluye en el título mismo de su obra.
Para mí, ahí se hallan los dos conceptos claves para entender su contenido. Empecemos por Occidentes del sentido. Así aparece el título. Los títulos separados por una barra inversa, como si el título, diciendo dos cosas distintas, dijera en realidad solo una y la misma. Occidentes del sentido, sentidos de Occidente. Vayamos por partes y analicemos el primer enunciado del título. Cuando leí la primera parte, Occidentes del sentido, vino de inmediato a mi mente una ambigüedad provocadora que aparece en la carta sobre el humanismo que escribió ya pasada la guerra siendo profesor en Francia Heidegger. En las primeras páginas de este pequeño texto, el pensador de la Selva Negra introdujo una frase enigmática y provocadora. El pensar, dicho sin más, es el pensar del ser. Más allá de su obscuridad, con esta expresión, Heidegger daba muestras de una conciencia lingüística apabullante, con la que bien sabía poner la sintaxis al servicio del pensamiento. Y es que al hallarse frente a la expresión, el pensar es el pensar del ser, el lector no puede sino interrogarse ante la ambigüedad escrita conscientemente si esto acaso significa que el ser piensa, esto es, nos hallaríamos ante un genitivo subjetivo, o si más bien es el ser lo pensado, por lo que se trataría entonces de un genitivo objetivo. O una tercera opción, circular, si lo que quiso decir Heidegger no es sino que el ser piensa el ser, que ser y pensar sean uno mismo, no nos lo dice aquí explícitamente Heidegger, aunque todo pareciera decir que es esto último lo que pretendió señalar. Estos artificios sintácticos me parece que los utiliza mucho Jean-Luc Nancy y que aparecen en el título de la obra. Con esto en mente, hay que notar que lo que aparece en la primera parte del título, Occidentes de sentido, es un genitivo subjetivo. Nos es permitido pensar tal cosa debido a que hallamos un participio de presente que se ha fosilizado como sustantivo, Occidente. Su origen verbal hay que buscarlo en el verbo okido, okedere, okidi y okasum, el supino, donde se distinguen la forma verbal kado y la preposición de acusativo ob. Okido toma los valores de caer a tierra, sucumbir, morir, todos ellos intransitivos. Es así que el término occidente posee en su extensión semántica el sentido metafórico que expresa la caída de algo, su ocaso. Dicho esto, es evidente que la palabra sentido funge aquí como sujeto de un sentido verbal que se anida en el término occidente. Con ello, dicha frase significaría que el sentido ha conocido su occidente, ha conocido una caída. Sin embargo, resulta interesante que el autor utilice la forma plural del sustantivo, otrora participio, como si con ello nos quisiera dar a entender que el sentido, el sin hegeliano, con mayúsculas, ha sucumbido, se ha desplomado, ha caído a tierra más de una vez. Por su parte, del segundo enunciado, sentidos de Occidente, resulta más clara y evidente su intención. Aquí el autor juega con un participio de pretérito que de suyo signa tres cosas diferentes, pero sin importar cuál se escoja, sigue diciéndonos mucho y casi lo mismo. Por un lado, sentido pasa aquí por significado, como si se interrogara por cuáles son los significados del término Occidente, como cuando alguien pregunta por el sentido de un albur o de una frase en doble sentido. Por otro lado, el término bien pasa por las derivas, los caminos, las direcciones que ha tenido y tiene Occidente, por esos ídolos que pretendidamente han conducido a la historia con minúscula, la razón, la historia con mayúscula, el progreso, el ser, u hoy, la llamada muerte del sentido, convertida ella misma en un ídolo autorreferencial. Un tercer y último significado es el propósito de Occidente. ¿Cuál es su meta? Moreno Romo y Nancy tienen presentes estos tres significados y saben muy bien jugar con ellos a lo largo de su conversación. Ahora haré una pequeña nota sobre el sentido a propósito de un texto de Nancy y de una reflexión muy especulativa que puede hacerse cuando uno vuelve sobre lo que significa matemáticamente el sentido.
Recuerdo bien que desde la primera clase de álgebra lineal, en la que se estudian operaciones con matrices, vectoriales y un poco de números complejos, el profesor nos dio su definición de vector. Un vector, nos dijo aquel matemático extravagante, es un elemento de un espacio vectorial. Esta definición, solo en apariencia circular, nos dejó perplejos a todos en el salón de clases. El profesor, viendo nuestra expresión, rápidamente nos dijo que como así era la definición, tenía que ser más bien la pregunta la que era incorrecta. No había que preguntar qué era un vector, sino qué era el mencionado espacio vectorial, que es donde viven los vectores posibles. Tal espacio, dicho en pocas palabras, no es otra cosa más que un conjunto de vectores que sirven de base, que guardan 90 grados entre sí, en el caso de un espacio tridimensional. Es en ese espacio vectorial donde otros vectores, que no son sino combinaciones lineales de aquellos que sirven de base, viven. Dejando esto de lado por un momento, la definición más elemental de un vector, la que uno aprende en la preparatoria, es la de una cantidad matemática que posee una magnitud y una dirección. Algunos autores añaden el sentido, que no es sino una nota de la dirección, positiva o negativa. La magnitud corresponde al valor absoluto de las coordenadas de posición de la dirección. Se trata de un número, una constante, por lo que lo más valioso, por así decirlo, en un vector es su dirección. Conociendo la dirección, determinamos su magnitud. Uniendo esto con lo dicho apenas líneas atrás, vemos que para tener un vector con su respectivo sentido, necesitamos un espacio donde pueda vivir. Con ello vemos que incluso desde una perspectiva matemática, un vector y su sentido no son en sí mismos, sino en función de un marco de referencia que hemos tomado como base. Esta conclusión me hace pensar en lo que Nancy escribe en Un pensamiento finito, obra traducida, por cierto, por Moreno Romo. El sentido, dice Nancy, es la apertura de una relación a soi, para consigo. El para consigo, con todos los valores que se le puedan dar, deseo, reconocimiento, especularidad, apropiación, es, para empezar y de inicio, la fisura, la separación, el espaciamiento de una apertura. Más adelante, continúan así, el sentido depende entonces de una relación para consigo mismo en tanto que otro, o algo de lo otro. Es decir, el sentido no es autorreferencial, tiene que estar encuadrado en un sistema de coordenadas, ¿no? Tener sentido, o hacer sentido, o ser sensato, dice Nancy, ser sensato es el que siente, es ser para sí en tanto que algo de lo otro afecta a esta ipseidad, y esta ipseidad no se deja reducir ni retener en cuanto tal. Quizás por ahí habría que buscar el sentido de Occidente, ¿no? Muy bien, bueno, al inicio de la obra que hoy presentamos, se haya escrito en francés lo siguiente. Ups, creo que no lo puse aquí, pero se los voy a decir, no sé por qué no se cargó. Aquí está. Al inicio de la obra aparece esta frase que es muy enigmática, muy interesante. Sin Occidente, Occidente sentido. Aparece en francés. El autor podrá aclararlo mejor, pero para mí dicha frase parece querer decir que el sentido de Occidente aparece cuando es iluminado desde aquello que es sin Occidente. Se trata, pues, de desenmascarar la metafísica del sentido como un en sí que deja de lado su carácter dialogante para más bien descubrir el sentido para sí del que nos hablaba Nancy, ese que se deja ver en la otredad. Y esto me remite mucho a una obra que creo que ha sido muy bien trabajada por el doctor, que ha sido objeto de varios de sus seminarios en la facultad. Se trata de La Vía Romana de Remy Brage, otro pensador francés muy estimulante, un gran erudito en filosofía medieval y en Aristóteles, pero que ha sabido desplegar las consecuencias de estas metafísicas
para pensar los problemas contemporáneos, sobre todo a la luz de la filosofía posmoderna y la idea de que el sentido ha muerto, ¿no? Un poco incluso aquellos tópicos que animan el pensamiento de Nancy. Pues bien, Remy Bragg, en La Vía Romana, explora la idea de que Occidente es el crisol de muchas culturas sin ser él mismo un algo constituido, sino más bien un receptor. Las virtudes cristianas y la filosofía griega no nacen en Occidente, sino en Asia y África, y es más bien Occidente el que nace con ellas. La vía romana, o el sentido de Occidente, es aquel del que se sabe incompleto, el del que se sabe formado a partir de legajos y residuos, pero llamado a llevarlos a plenitud. Y es que, ¿cómo entender Occidente si no es saliendo de Occidente? ¿Acaso el centro no se entiende mejor desde el arrabal de la periferia? Parafraseando a Wittgenstein, podemos decir que el sentido de Occidente debe quedar fuera de Occidente. Pues bien, para Moreno Romo, cuando el centro se olvida de la periferia y pretende estar todo en todos lados, la periferia se halla en la más genuina condición de recordar de que el mundo y la realidad no se agotan ni en una humanidad, ni en una época, ni en una historia, marcas registradas del centro. Muy bien, entonces estos son los dos conceptos que he querido destacar, Occidente y sentido, las implicaciones con las que juega desde el título el autor, o los autores mejor dicho, y que creo que sirven incluso como una especie de guía de lectura del trabajo de Juan Carlos. Occidentes de sentido, sentidos de Occidente, me parece una obra que prologa, aunque no haya sido así en el orden cronológico, la obra y la corriente de pensamiento que Moreno Romo ha venido trabajando en los últimos años, una filosofía del arrabal. Se trata de una propuesta que frente a la colonización cultural de una cierta modernidad, más protestante que católica, una modernidad ilusionada por el siglo de las luces y que hace unos 20 años se autoproclamaba postmoderna, responde diciendo, Moreno Romo, esa no es nuestra modernidad, o no lo es del todo. La nuestra es, más bien, una que no es ni se siente el centro, sino que siendo periferia puede ser espejo de lo que la otra modernidad ha ido dejando en el camino. La historia, el sujeto, el sentido, la humanidad, son pretensiones de anular la distancia y unificar en una abstracción la pluralidad, distancia que por lo demás, en palabras de Nancy, recuperadas por Moreno Romo, no conduce del uno al otro, no hace tejido, ni cemento, ni puente, por lo que al fin de cuentas no sería sino simulación de una distancia. La idea de filosofar desde el arrabal tiene que ver con reconocer y hacer valer las diferencias, siendo la misma filosofía del arrabal un ejercicio desde la periferia, tanto cultural como económica, razón, otra más, que la excluye para su fortuna de la historia de la modernidad de un occidente. Derrumbe o interrupción de un occidente, apunta Moreno Romo en Filosofía del Arrabal. Derrumbe o interrupción del origen y el sentido y de la comunidad y el pensamiento y la historia unos y únicos que de pronto ya no cuajan y nos arrojan al sentido, al horizonte abierto, a lo lejos y a la intemperie concreta y singular del mundo y los mundos finitos. Nos arrojan a un horizonte y una intemperie que sin exigirnos ni ofrecernos demasiadas cosas, nos exige y nos ofrece nada menos que nuestra persona misma, nuestro ser con los otros, en lo abierto de la disposición, de nuevo, y en el espaciamiento o en la separación que dan lugar a la ocurrencia del sentido. Algo que seguramente platicaremos en un momento tendrá que ver con un tópico quizás antropológico que atraviesa ya varios textos del doctor Juan Carlos, incluso aparece en aquellos libros dedicados al pensamiento de Descartes, pero que al menos yo siempre cuando los leo termino por identificar con una cierta matriz de origen pues cristiano y sobre todo, bueno, cristiano latino, ¿no? Precisamente el cristianismo es en buena medida una reflexión sobre las propias condiciones del hombre. Y cuando Juan Carlos recupera y separa desde ese cristianismo
lo que nos termina por invitar a vivir es una especie de filosofía práctica. Muy bien, entonces el cristianismo y su reconocimiento de la persona como singularidad llamada a dar cuenta ante los demás, llamada a reflexionar y aprender y a emprender la búsqueda de la verdad, nos dice Moreno Romo, borra las fronteras entre centro y periferia y coloca a cada hombre ante él mismo y el equidistante cielo. El hombre, pues, en su circunstancia y terreno particulares, está siempre en el mejor tiempo y lugar para dialogar y conducir una reflexión que lo acerque, en medio de tanto humo de la filosofía contemporánea, al diálogo con sus pares, como este texto es muestra. Esta verdad antropológica que hunde sus raíces en el cristianismo y de la que participa también el Descartes más bien barroco y católico que protestante, pensador por lo demás asaz caro a nuestro autor, permite, ante la clausura de la reflexión filosófica devenida de la muerte de Dios, de la muerte del hombre, de la muerte de la razón, ponerse en circunstancia y reflexionar hasta qué punto compete a uno mismo, en tanto hombre pensante, esas nuevas supuestas verdades que nos vienen desde el centro. Así, Moreno Romo ve en cada hombre y cito otro textito de Filosofía del Arrabal, Sócrates que se redescubre ignorante y recomienza su tosuda búsqueda de la verdad. Occidentes de sentidos de Occidente, de alguna manera recupera a manera de miscelánea temas y tópicos sobre los que ambos autores no pretenden decir la última palabra, sino acaso echar un poco de luz en esta época de muerte del sentido. Sin respuestas fáciles y con originalidad que hoy se echa tan de menos, Nancy y Moreno y Nancy, tocan los temas del populismo, de la muerte, del neoliberalismo, del liberalismo, de la democracia, los grandes capitales y, sobre todo, los sentidos de todo esto. Así, para terminar esta presentación, digamos que entre sus objetivos implícitos, quizás se halla en esta obra tocar algunos tópicos de especulación metafísica que después podrían estar a la base, o podrían estar en la base, o identificarse en la base de lo que Moreno Romo llama su filosofía del arrabal, de la que apenas les he ido contando algo. Bueno, entonces con esto quisiera terminar. Los invito a leer el texto, leer el trabajo. El texto posee una entrevista que ya se haya publicada en la revista Open Insight, por ahí la pueden revisar si ya tienen muchas ganas de leer el texto. También en la revista han aparecido otros textos del doctor, creo que todos con la misma línea, ¿no? Entonces, muchas gracias, José Miguel, muchas gracias, doctor, y muchas gracias al auditorio. Gracias, David, por tu participación. A continuación, el doctor Juan Carlos nos comentará al respecto de su obra y se quedan con él. Yo no sé, a ver. Listo, doctor, está en pantalla. Gracias, José Miguel. Y bueno, ante todo, gracias a ti y a David por la iniciativa de esta ciberpresentación, ¿no? Estamos, recordémoslo, en la época de esta extrañísima pandemia de coronavirus que nos restringe, nos encierra, nos aísla, pero que al mismo tiempo tiene esta pequeña compensación que es la de podernos comunicar mejor que antes gracias a estas nuevas tecnologías por las que, bueno, también hay que agradecer. Entonces, de nuevo, muchas gracias por esta iniciativa, por esta presentación de un libro que precisamente, aunque todavía no está en las librerías de Querétaro ni en las de México, pues está en línea, ¿no? Ahora mismo
si uno tiene mucha curiosidad, aparte de poder bajar no solo la primera, sino las primeras dos partes en sus primeras versiones, porque después pulí un poco más la traducción. En Open Insight está la primera parte, la segunda parte está en la revista Escritos de la Universidad Pontificia Bolivariana, ¿verdad? Ahí ya hay una pequeña probadita de este libro. Quien lo quiera tener pronto, completo, pues lo puede encargar por las librerías en línea. Y a países como México, espero que, en México en particular, espero que llegue pronto. Es tardada la nueva forma introducida por Siglo XXI para traer los libros de Anthropos a México, pero tiene la ventaja de que cuando llegan a un precio normal, ¿verdad? Antes los libros de Anthropos llegaban al doble o más del doble de su precio en Europa. Bueno, dicho esto, paso ya al contenido del libro. Occidentes del sentido, sentidos de Occidente, es el título con el que pues enlazan esos primeros dos diálogos a los que acabo de hacer referencia, con un tercero que es el más reciente, que es el que hace el capítulo final del libro, tercero si nos referimos solamente al diálogo explícito, propiamente dicho, con Nancy, aunque bueno, el prólogo es una cuarta parte que también forma parte de este diálogo con Nancy. Occidentes del sentido, sentidos de Occidente, que precisamente provoca el prólogo, ¿no? De qué es Occidente una vez que nos ponemos a pensar en él en español. Y allí está esta ambigüedad de la que ya los compañeros se han ocupado. Colocándome desde el punto de vista mío de alguien que se formó en la UNAM, en mi época de estudiante en la UNAM, el particularismo y el universalismo se oponían de la siguiente manera. El particularismo era o bien el indigenismo o bien el latinoamericanismo, que consistía en un rechazo de la filosofía importada desde los Estados Unidos o desde el mundo anglosajón y desde Europa para refugiarse en lo que pretendía ser lo nuestro, ¿verdad? Sea lo latinoamericano, sea incluso lo azteca. Había quienes proponían algo así como un regreso a lo azteca. Frente a esto, el universalismo parecía consistir en ocuparse de lo que venía de Alemania, lo que venía de Estados Unidos, lo que venía de Francia, de Estados Unidos y del mundo anglosajón en general. La paradoja consiste, o la paradoja que hay que subrayar y que hay que destacar, de la que se ocupa buena parte de mi trabajo desde que pude ir a ver las cosas desde uno de sus centros en Francia, en algo que Vincent Descombes, uno de los rivales filosóficos de Jean-Luc Nancy, me subrayó él en algún momento, destaca en relación a la filosofía contemporánea europea y francesa en particular, y es que, bien vistas las cosas, todos somos, todos los fragmentos en los que se ha dispersado la cristiandad, iba a decir el Occidente, pero para ser más precisos hay que decir la cristiandad, resulta que en el fondo todos somos indigenistas, todos somos latinoamericanistas, todos somos, o todos son identitarios, ¿verdad? Y este fracaso actual, este ocaso actual de las utopías modernas occidentales tiene mucho que ver con el fracaso de todo aquello que se ha ido proponiendo, las distintas ideologías,
para suplir el universalismo cristiano, que se creía prescindible. Me viene a la mente Kant, el Kant del conflicto de las facultades, que antes que Hegel y otros pensadores, decía que, bueno, sí, el cristianismo era la más elevada, la más bella, la más perfecta de las religiones, pero no dejaba de ser un particularismo, y que había que dar el paso al verdadero universalismo, y ese verdadero universalismo era el del concepto, ¿verdad? Entonces, entre el pan y el vino que proponía el cristianismo como pues, eje del reconocimiento universal y de la universal copertenencia de todos los seres humanos, símbolos demasiado vinculados al Mediterráneo, decía Kant. Frente a esto hay que proponer el concepto, que ese sí que es de veras universal, y específicamente el imperativo categórico. Bueno, pues el fracaso de la modernidad, el fracaso de este occidente moderno, es el fracaso de ese pretendido universalismo que arroja a pues todas estas tradiciones europeas, decía Vincent Descamps, y decía bastante bien, a su particularismo, incluso habría que decir, a su tribalismo, a su encerrarse en cada una de estas tradiciones en su propio provincianismo, que también es algo que mencionaron los compañeros, y que es precisamente allí donde hay que valorar entre las filosofías contemporáneas la de Jean-Luc Nancy como una de esas filosofías que, sin apelar directamente al cristianismo, como hace Rémy Braque, como hace Jean-Luc Marion, como hacen algunos otros, en los márgenes de esta civilización que ha marginalizado al cristianismo, como ese es uno de sus rasgos fundamentales y es una de las razones de su hundirse en el particularismo. En Jean-Luc Nancy hay un esfuerzo muy complejo, muy fino, muy sutil por pensar sin asumirse plenamente como cristiano, pensar de cualquier manera lo que él llama la proveniencia cristiana de esta civilización que pretendió desprenderse de su cristianismo con la Ilustración, con la Revolución, desde el Renacimiento, con la filosofía del sujeto, con todas estas cosas que han fracasado y de cuyo fracaso ha surgido esa postmodernidad, ese final de los grandes relatos descrito por un colega de Jean-Luc Nancy, Jean-François Lyotard, más o menos al mismo tiempo, en el que Nancy decía, radicalizaba el diagnóstico de Lyotard y decía, no es que hayan finalizado nada más los relatos, ha finalizado esa empresa que buscaban resolver esos grandes relatos, ha finalizado el sentido y nos hemos dado cuenta de que el sentido es algo que puede finalizar y hay que profundizar en este acontecimiento extraordinario. No es que haya caído el muro de Berlín, es que cayó el sentido, cayó la posibilidad del sentido, ¿verdad? Entonces decía en ese momento, lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre el final del sentido. O sea, en los años, el principio de los años 90, en torno a la caída del muro, a la caída de la Unión Soviética, a la caída de esta última religión histórica, esta última religión inmanente que era el comunismo. Entonces, otra manera de describir el diagnóstico era pues el del fracaso de todas estas religiones humanas, el fracaso del humanismo, así lo dice Nancy con estos mismos términos, haciendo un diagnóstico que recupera el que ya el propio Ortega, leyendo a Husserl, daba por ahí por los años 30, como yo me he encargado de recordarle a Nancy en este libro también, en Occidentes del Sentido, Sentidos de Occidente. Todo esto deja al pensamiento contemporáneo
universalista o pretendidamente universalista en una gran perplejidad que para los meros consumidores de ese pensamiento tiene que ser o tendría que ser una perplejidad todavía mayor, ¿verdad? Porque hay de los ciegos que guían, ¿no? Frente a esta perplejidad, desde el pensamiento central, desde la corriente central del pensamiento europeo, que diría don Miguel de Unamuno, Jean-Luc Nancy propone eso que él llama la deconstrucción del cristianismo, que en muchos sentidos es paralela a una lectura como la de René Girard, solo que, bueno, René Girard hace esa lectura explícitamente como cristiano, mientras que Jean-Luc Nancy, desde los márgenes entonces de esta civilización que excluye al cristianismo, mientras que Jean-Luc Nancy hace esta reflexión desde el núcleo mismo de esa tradición, en cuyo centro está Kant, en cuyo centro está Hegel, en cuyo centro está la ilustración, la revolución, todo este intento de superar ese insuficiente universalismo cristiano con el universalismo de la humanidad, de la razón, etcétera, etcétera. Desde esta tradición y desde el fracaso de esta tradición, Jean-Luc Nancy se remonta hacia su procedencia cristiana para tratar de pensar la deconstrucción del cristianismo y para tratar de ponerse a la altura de ese ocaso de su civilización post-cristiana. Lo cual me parece muy interesante y muy interpelador, pero que, bueno, no define en absoluto el lugar en el arrabal en el que yo estoy parado y desde el que trato de pensar mi propio presente, que está absolutamente interpelado por el de estos pensadores centrales cuya centralidad misma hay que poner en cuestión. Y al respecto, hay que subrayar que Jean-Luc Nancy, además de que por su propia posición teórica se encuentra en una situación muy favorable, muy dificultosa también, pero muy favorable a la vez, para establecer este diálogo, a esta disposición teórica que su pensamiento mismo ofrece para este diálogo, le suma a él pues una gran generosidad personal, ¿no? Que, bueno, ya le he agradecido en el propio libro y aprovecho este momento para agradecérselo aquí con ustedes, o sobre todo frente a ustedes. Hay una situación que viene desde la caída del muro de Berlín, que significa la caída de una de las posibilidades ideológicas generadas en Occidente para sustituir a la cristiandad, y que actualmente cobra una extraordinaria actualidad frente a lo que pareciera ser también la debacle de la otra, ¿no? de la liberal libertaria, que también se está viniendo abajo. En la última parte del libro, donde subrayaba José Miguel, entre otras cosas, nos detenemos a hablar de la crisis de la representación política, ¿verdad? El caso de la elección de Macron en Francia, o de López Obrador en México, el suicidio del PRI, el suicidio del PAN, etcétera, etcétera. Todo esto son síntomas de cómo eso que Francis Fukuyama declaraba el destino final de la política, de la historia humana, el liberalismo y la democracia, la democracia representativa, pues eso se viene abajo, eso ya no se sostiene. Y es en la debacle de esto mismo que nos encontramos. Y al respecto, Nancy y yo tuvimos, eso se recoge en la parte final del libro, una conversación, ¿verdad? Que viene justo antes de esta crisis del coronavirus, en cuyo inicio
nos encontramos, ¿no? Y que pues exige de nosotros estar muy atentos con todas nuestras herramientas de pensamiento para ver qué se va ofreciendo en el horizonte. Y para esto creo que, bueno, encarguen el libro que algunas luces creo que nos puede dar. No solamente se reflexiona allí sobre esta cerrazón posible de Occidente, que se da esta latinoamericanización de Occidente, que dice Vincent Descombes, pero que al hacer esta provincialización de Occidente, bueno, pues pierde todo su prestigio, todo su universalismo, ¿verdad? Todo ese, dice Nancy en sus reflexiones recientes sobre la pandemia, toda esa capacidad para seguir exportándose como modelo, ¿verdad? Entonces, frente a esta cerrazón, pues hay todavía elementos de apertura que tiene que tener Europa, que tiene que tener Francia, que tiene que tener España, Italia, etcétera, Alemania, y que tenemos que tener también nosotros, porque la tentación identitaria latinoamericanista, indigenista, etcétera, es paralela de esta otra europea, y que nos impide el comparecer esos centros con el arrabal, para darse cuenta el centro de que no es tan centro y darse cuenta el arrabal de que no es tan arrabal. Estas son las reflexiones macro, digamos, o marco incluso del libro, que, volviendo a este asunto de la bella y el metro, de la revisión de las letras de las canciones y lo que éstas nos ofrecen, todo esto da pie también para entrar a una antropología que nos lleva a esta necesidad de la comparecencia, de la no inmanencia, de la apertura a nivel personal, ¿verdad? O sea, ¿qué sucede cuando antes de la instauración del enmascaramiento oficial y de la distancia social que esperemos pasen pronto, qué sucede cuando una persona comparece ante la otra? ¿Verdad? ¿Qué es lo que provoca en mí la presencia del otro, que me interpela con su sola presencia, o que me puede interpelar en un diálogo, en una conversación cotidiana, ordinaria, o en una conversación filosófica? ¿Ya? También, esta es una de las partes centrales del libro, donde hay revelaciones, aportaciones, hay párrafos de los que más me gustan de la obra de Jean-Luc Nancy que están en este libro, ¿no? Entonces, como ustedes comprenderán, también tengo que venderlo un poco. Yo dejaría allí mi intervención para que pudiésemos pasar al diálogo, sea entre nosotros, sea con las personas que nos hacen favor de acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y a esas personas que no veo y que nos acompañan. Gracias, doctor, por su participación. Ahora lo que viene pues, es un pequeño diálogo entre nosotros, yo hacer una pregunta, David hacer otra, y mientras dar lugar a que la gente nos escriba sus preguntas para poder continuar con el diálogo. Yo la pregunta que le hago es justamente al respecto de esta última parte, ¿no? del libro. O sea, ¿cómo darle sentido a Occidente? ¿Cómo repensar este ocaso civilizacional sin caer en un tradicionalismo o en una nostalgia por un pasado que en muchas ocasiones pues parece ser que viene acompañada de radicalismos, ¿no? O sea, creo que uno de los síntomas de este provincialismo europeo ha sido justamente la radicalización, por ejemplo, de la llamada ultraderecha, ¿no? El desprecio a los migrantes, por ejemplo, el euroescepticismo,
etcétera, etcétera, y que en opciones políticas, como por ejemplo la que tenía Marine Le Pen, pues han movido de una manera importante pues, las aguas de la política francesa. Ni hablar actualmente en España lo que sucede con Vox, o que en Alemania la tercera fuerza política sea este de Alianza por Alemania, que justamente su principal bandera política pues es el rechazo a la migración, principalmente la migración islámica. Claro, entendiendo también pues estos abusos civilizacionales, por ejemplo, de los que nos habla Mouret en sus obras, y que pues también presentan pues este lado oscuro de un buenismo de la izquierda europea, que también en esta misma idea provinciana, en esta, llamemos, civilización, como le llama Mouret, esta civilización de la fiesta, de lo laxo, pues diluye justamente toda la tradición occidental. ¿Tengo el micrófono abierto? Sí, está en pantalla, doctor. Pues muchas gracias, José Miguel. Es muy pertinente tu pregunta. Son asuntos muy finos sobre los que habría que ir con mucho detenimiento, y por eso me atropellé un poco yo en mi primera intervención, porque bueno, son muchas las cosas que hay que decir. Conecto, esto tiene que ver con el universalismo. Y este universalismo se refiere precisamente al reconocimiento del otro como mi prójimo. Este universalismo, en el siglo XVIII, la Ilustración se lo quiere arrebatar al cristianismo, estableciendo pues esa religión de la humanidad, que ya a finales del siglo XIX tiene una primera tremendísima crisis, que es la que va a llevar a Auschwitz, cuando esa racionalidad que supuestamente sería más universal que el símbolo cristiano termina produciendo el darwinismo social, ¿verdad? Desgraciadamente, creo que este error, este tremendo error, está de regreso. Tú hablabas de una de las tentaciones que hay en Europa. La otra gran tentación es el naturalismo, ¿verdad? El biologicismo, que muchas de las formas de enfrentar la crisis actual tienen que ver con una ciencia divinizada, una ciencia transformada. Ya lo denunciaba Unamuno hace un siglo, ¿no? Una ciencia transformada en una especie de Espíritu Santo, ¿verdad? Se ha puesto que lo dicen los científicos, así es, y hay que obedecer eso religiosamente. Dice Bruno Latour, él lo dice con todas sus letras, pero es un proceso que viene desde la Carta de la Tierra, o sea, desde Leonardo Boff, ¿cómo se llama el último líder de la Unión Soviética? Gorbachev, ¿no? Y compañía, que elaboran la Carta de la Tierra. Esta gente viene sustituyendo la política que ha fracasado, estas dos religiones históricas fracasadas, el comunismo, el marxismo, ¿no? y el liberalismo. Ambas, los Estados Unidos y la Unión Soviética, ambas religiones seculares fracasadas. Hay un proyecto de sustituirlas por la religión de la tierra, de la diosa Gaia. Este es el mayor peligro que tenemos todos enfrente, no nada más los europeos, todos tenemos enfrente ahora mismo como el mayor peligro frente al cual hay que alertarse, la sustitución de la religión, de estas ideologías políticas que en el fondo eran más bien religiones de sustitución y que han fracasado, pues nos las quieren suplir ahora, sustituir con la religión de la tierra. Todos tendríamos que adorar a la tierra, ¿no? O sea, de ahí estamos en el año de la Laudato Si, ¿verdad? De ahí la enorme pertinencia de
una reflexión sensata, religiosamente sensata, teológicamente sensata sobre el problema ecológico, que es el que nos ofrece la Laudato Si. Ese es el polo más peligroso de lo que estamos viviendo. Del otro lado, en reacción a esto, está eso que describías, efectivamente, que es el refugiarse, pues las personas que de una forma u otra se dan cuenta de esto, el refugiarse en unas tradiciones, en Europa, tradiciones cristianas rebasadas por todo esto que ha fracasado y que se ha manifestado o se sigue manifestando como un craso error, refugiarse en un cristianismo no tradicional o no tanto tradicional como tradicionalista, que significaría a su vez otra traición al universalismo cristiano, en la medida en la que ya no se ve al otro, en el otro ya no se ve a mi prójimo, sino a aquel que amenaza mi bienestar, mi identidad, mi sentido. Y entonces, bueno, todo esto viene a desafiar ante todo pues al propio cristianismo, a la propia tradición cristiana, por ejemplo, de estas personas que esto lo vemos muy presente en esa Europa con reacciones de extrema derecha, como acabas de describir, pero mucho me temo que en Querétaro mismo haya, y en otras regiones de nuestro país y de nuestra América, haya reacciones por el estilo, porque aunque no en el grado en el que lo están viviendo en estos países centrales, también nosotros estamos viviendo migraciones de masa, como esa que ha hecho que Querétaro pase en muy pocos años de una pequeña ciudad de 450,000 habitantes a una ciudad de más de 1,000,000 de habitantes, que pase de ser una ciudad donde, decían las élites que ocupaban el centro, todo el mundo se conocía, a ser una ciudad en donde ahora ya se da este anonimato que puede ser el reflejo de lo que ocurrió en ciudades como Bilbao o como Barcelona o como México hace un siglo, ¿verdad? Entonces hay una crisis de la universalidad a la que en América Latina o en México no somos del todo ajenos, pero que sobre todo se está viviendo en estos grandes países de inmigración. Y todo esto interpela enormemente, efectivamente, a la universalidad cristiana. Entonces, ahí tenemos otro motivo muy fuerte para repensar el cristianismo, pero para repensar el cristianismo como tal, no el cristianismo como la nostalgia de una de las formas en las que el cristianismo ha cuajado, que es ahí donde se da el equívoco de los tradicionalistas, que incluso pueden ser, bueno, o sea, caen mucho en esta tentación de la xenofobia o genofobia, como se dice eso en español, ¿no? Y ahí hay una tarea muy, muy importante para el pensamiento contemporáneo y para el pensamiento cristiano contemporáneo. Gracias, doctor. David, ¿alguna pregunta que quieras realizar? Doctor, hace poco leí un texto de Debré, de Debré, en donde él distinguía entre cultura y civilización, y él decía que Occidente es una civilización y los chinos, que se están imponiendo por todas partes como cultura y no como civilización, le está ganando terreno al mundo occidental. Entonces, en todos los aspectos, ¿no? Desde el poblacional, tecnológico, incluso el científico, los avances científicos, parece que ya no vienen de Occidente, parece que vienen de una cultura, y que sin embargo este autor no calificaba de civilización en el sentido de que buscara imponerse, como si lo intentó hacer Occidente, sino que permanece inmanente en sí misma. Entonces, ¿usted cómo concibe Occidente? ¿Como una civilización? ¿Como siguiendo incluso el texto de Remy Brach de la Vía Romana? ¿O como una cultura? ¿No? La cultura es inmanente, la cultura no se arriesga a salir,
O sea, por mucho que, o sea, el planteamiento de este autor era que por mucho que China se esté imponiendo en todos los canales, no deja de ser una cultura cerrada en sí misma, ¿no? Ninguno de nosotros habla chino, ninguno de nosotros tiene amigos chinos, ¿no? Los chinos se viven en comunidades pequeñas, ¿no? No tienen como esta, incluso a nivel particular, esta calidez y esta apertura que tiene el mundo occidental, ¿no? Entonces no sé cuál sea su opinión. También muy pertinente y muy interesante tu pregunta, tu intervención. Yo diría que habría que poner allí un tercer nivel, ¿verdad? O sea, me parece que es muy sensato hasta donde yo alcanzo a ver lo que caracteriza a la China, que bueno, más bien es algo que alcanzo a ver de segunda o tercera o cuarta mano. Yo no tengo más que la experiencia de mis amigos chinos en Europa, ¿no? Que esos ya están un poco europeizados. Pero sí, efectivamente, hay estas culturas, estas sociedades que lo que buscan es ante todo su propia sobrevivencia, su propia reproducción. Y en el otro extremo tendríamos esta enorme maquinaria que es Occidente, este Occidente sobre el que reflexiona también Nancy en esos mismos términos prácticamente a partir de análisis como los de Marx. Y el cristianismo estaría entre las dos. ¿Verdad? O sea, el cristianismo no significa romper totalmente con la carne de una cultura, en este caso la china, pero también la de cada quien, ¿verdad? O sea, no es un desencarnar, un destruir totalmente la identidad de las personas que se integran, en este caso al cristianismo, mientras que el liberalismo sí, y el marxismo también. O sea, el occidente post-cristiano lo que busca es destruir la identidad. Esto lo explican bien Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy en el prefacio a la edición española de El mito nazi. ¿Verdad? O sea, ¿por qué en el siglo pasado hubo una reacción tan violenta en Europa, los fascismos que llevaron al nazismo, que llevaron a la Segunda Guerra mundial, porque había esta maquinaria destructora de identidades que ya no te ofrecía nada a cambio. ¿Ah? El cristianismo está en medio. El cristianismo te invita a la hermandad de todos los hombres sin exigirte que destruyas tu historia, sin exigirte que destruyas tu identidad. Y esto es algo que señaló muy bien Arnaud Toynbee en los años 50 del siglo pasado, en un pequeño librito que comento en Occidente y Nosotros, Occidente y el Mundo, creo que se llama este librito, al comparar las dos salidas de Europa, ¿no? O sea, Europa tiene una primera salida como España, como cristiandad, y esa salida es la salida de los evangelizadores que con todos sus asegúnes, con todos sus defectos humanos, lo que hizo fue integrar a la cristiandad pues a toda nuestra América, ¿verdad? Y la segunda salida señala, es muy importante precisamente el rol de China en esta observación de Toynbee. Señala a Toynbee como esta cristiandad, esta misión española y portuguesa, pero sobre todo española, se detuvo en las fronteras de China. China no dejó que esto pasara. Y como frente a esto, la segunda salida en el siglo XIX, la de los ingleses y otras potencias ya post-cristianas, ya occidentales, el occidente post-westfaliano, habría que decir, el occidente que ya no tiene una identidad, ya no tiene una misión civilizadora, o más que civilizadora, una misión redentora, ¿verdad? Ahora lo que tiene son intereses, ¿verdad? Y los intereses son impersonales, son fríos, etcétera, etcétera. Estos son los que lograron reventar esas fronteras e introducir sus mercancías, sus mercados y al final pues su dominación
en el Oriente Lejano, pero despojándose de ellos mismos. Y no recuerdo si en ese texto, supongo que sí, al final de Occidente y Nosotros, hago el comentario de esta carta que Remy Bragg, con el Mayor Oreja y otros intelectuales europeos, movilizaron hace, no sé, 2 o 3 años en Europa, al darse cuenta, algo que señala este señor de UATRI, ya se me olvidó el nombre del sociólogo de las ciencias, Bruno Latour, ¿no? El diagnóstico que levanta Bruno Latour, pues hay una serie de pensadores tradicionalistas, tradicionales, católicos en Europa. La Declaración de París estaba, no recordaba el nombre de esta Declaración de París, donde se dan cuenta de que este colonialismo que consistió en destruir las identidades de las colonias europeas, ahora está colonizando Europa, porque lo que se busca en la ideología actual es destruir la propia identidad europea para que el mundo global pueda instaurarse completamente y haya una total indiferenciación entre todos los seres humanos de todo el mundo. Entonces, frente a esto hay una reacción que no solamente es la reacción de los malos de extrema derecha en la política, ¿no? Sino que también es la reacción de algunos de los personajes de la intelectualidad más respetable y más respetada en Europa, a quienes les está regresando como boomerang, pues, esta segunda salida colonial europea, que ya no es cristiana, ya no es de la cristiandad, sino que es del orden westfaliano, ¿no? El orden de estos estados que lo único que tienen son intereses y que a quien sirven es a su banco central, ¿no? Por decirlo en una sola frase. Frente a todos estos, hay esta cristiandad que está muy, muy golpeada por este engendro suyo que es el Occidente, pero está esta China que también fue muy, muy golpeada en el último siglo, o en el último par de siglos, y que se está reponiendo y que se está colocando en una posición de fuerza. Por allí podríamos rescatar las observaciones de Regis Debray, pero yo no creo que ahí esté la clave. Yo creo que la clave de todo, de nuevo, está en el cristianismo y en la cristiandad, y coincido con eso que decía José Miguel citando a Francisco, ¿no? O sea, eso nos coloca a nosotros, los marginales, en un verdadero centro, ¿no? Es decir, y yo creo que podemos decirle a los europeos lo que Borges le dice al poeta menor, o al revés, lo que Borges dice que el poeta menor le dice al poeta mayor, ¿no? O sea, nosotros llegamos antes que ustedes a esta disolución de nuestro poder y estamos en mejores condiciones para pensar lo que sigue, que ustedes, que pobres, están todos azorados con este hundimiento que se les viene encima, ¿no? Gracias, doctor. Entonces pasamos a un espacio de preguntas que nos han hecho llegar. La primera pregunta nos dice: ¿es el cuerpo una coordenada para otorgar un sentido al vacío de sentido en el que nos encontramos en el mundo? Pienso en 2 sentidos corporales soterrados por la razón, por la cristiandad, el gusto y el tacto. En fin, la respuesta sería que sí, pero así con matices. La cristiandad, precisamente, no se olviden que nosotros somos modernos y que provenimos y que estamos muy influidos por toda una guerra ideológica en contra de la cristiandad, que, entre otras cosas, introduce esta calumnia, la cristiandad negadora del cuerpo.
eso significa no entender lo que es la cristiandad. La cristiandad es todo lo contrario. La cristiandad es la que por fin reivindica el cuerpo, ¿verdad? O sea, incluso en Aristóteles el cuerpo es malo. O sea, ya no en Platón con su espiritualismo radicalizado, ¿no? Incluso en Aristóteles, que en el cuadro de Rafael, la Escuela de Atenas, señala hacia lo corpóreo, hacia abajo. Incluso en Aristóteles, el lugar natural ocupado por el cuerpo es el lugar malo. El cristianismo es la religión de la encarnación, ¿verdad? Entonces, con el cristianismo, por ejemplo, hay que leerse este poema, este breve texto de Borges, Doomsday, ¿verdad? Donde frente a todo gnosticismo, frente a toda postura pesimista sobre el aquí y el ahora, el cristianismo reivindica la absoluta importancia del aquí y el ahora, y ese aquí y ahora fundamental es el cuerpo, ya el tuyo, el mío, el de cada quien. Gracias por la respuesta, doctor. Otra pregunta que nos hacen llegar dice: ¿cree usted que pueda ser posible que a partir del uso de la tecnología, por ejemplo, la creación de vacunas a propósito del combate al coronavirus, se vaya a legitimar un discurso centrado en la capacidad de los países altamente tecnificados, Europa, China, Estados Unidos, para que con el pretexto de ayudar a los demás busquen legitimarse en su discurso político estatal, de forma que eclipse los discursos regionales de América Latina o de otras latitudes como África, de tal forma que los discursos de estos se tornen más radicales en la afirmación de su identidad, que llegue a negar los aportes de los países desarrollados ante una nueva posible universalidad centrada en la tecnología? Bueno, es una pregunta compleja respecto de la que sí, yo creo que buena parte de lo que dice es perfectamente lúcido, porque estamos entrando a una situación en la que se pierden los matices, ¿verdad? Estamos entrando a una situación en la que, por ejemplo, antes ya de esta crisis del coronavirus, por ejemplo, hay en Francia un especialista en epidemias que es una especie de Don Quijote de la epidemia actual, Didier Raoult, que les ha mostrado que apartándose de la versión oficial de la OMS y también de París, se enfrenta mejor esa epidemia y se salvan más vidas. Es decir, Didier Raoult no solamente ha hablado desde su autoridad de epidemiólogo, sino que les presenta a sus oponentes las cifras, como médico, las cifras de las personas a las que les ha salvado la vida en su hospital. Este hombre está en la mira de algunos de los sumos sacerdotes de los grandes medios de comunicación francesa, porque no cree a pie juntillas en la doctrina oficial sobre la obligatoriedad de las vacunas. Dice él que hay que ver caso por caso y hay que sopesar el pro y el contra, el riesgo que se corre, porque siempre hay en todo medicamento efectos secundarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues le basta a este hombre con no decir sí, lo que ustedes dicen, ¿verdad? Sino que como científico introduce los matices. Lo mismo hace en el caso del calentamiento global y el peligro climático. Dice, bueno, sí, pero los geólogos dicen otra cosa. Entonces, este periodista de los altos medios enlista la serie de dogmas con los que este científico no está total y sumisamente de acuerdo para excomulgarlo, ¿ya? Entonces, bueno, eso hay que verlo como etnólogo, como estudioso de las religiones, para darse cuenta de que nos están queriendo. De nuevo, sociólogo de la ciencia Bruno Latour dice où atterrir, es decir, ¿dónde aterrizar? ¿Dónde aterrizar quiénes? Los náufragos de la política tienen que aterrizar en la tierra, tienen que aterrizar en una religión de la tierra, ¿verdad? Entonces, y esa religión
que es una religión construida por los supuestos superadores del cristianismo, está construida con todos los defectos que ellos le veían al cristianismo, porque es un Frankenstein de cristianismo o de anticristianismo el que ellos quieren elaborar ahora en una religión de la tierra que es un cientificismo, una religión de la ciencia, una transformación de la ciencia en religión, ¿verdad? Y eso, claro, bueno, ¿quién va a ser la Roma de esta nueva religión, sino los que tienen los grandes laboratorios, los grandes centros de producción de la opinión y del pensamiento? Frente a eso hay que resistir desde los márgenes o desde el arrabal, ¿no? Y desde los matices. Gracias, doctor. Y por último, tenemos una última pregunta que nos dice, ¿no ha sido acaso el cristianismo desde sus momentos primitivos, más bien cristianismos, y estos en su realidad histórica y política, han operado bajo la lógica de la identidad? Si fuera así, ¿no podrían ser otros cristianismos los que hemos visto aparecer y comparecer, incluso bajo otros nombres, e incluso también hasta ateos, como en los casos de Schopenhauer o Mainlanda? Por ejemplo, la deconstrucción del cristianismo es también la deconstrucción e incluso las desconstrucciones de los cristianismos. Y pregunta, ¿es acaso una filosofía de la historia la que se ofrece en estos señalamientos a nuevas épocas que parece que el libro contiene? ¿Cómo apostar a estas a luz de, por ejemplo, la que señala Nancy en El olvido de la filosofía respecto a la dolorosa frivolidad con la que los filósofos y humanistas pretenden saturar la atención al sentido que habitamos los hombres? ¿No es distractora la dicotomía como dialéctica centro-periferia? Bueno, todo puede ser distractor, todo puede ser fuente de error y hasta de mal. Precisamente por eso son necesarios los matices, ¿no? O sea, en principio no es nada malo que haya una Organización Mundial de la Salud, no es nada malo que un Estado asuma su responsabilidad de coordinar a la sociedad para que ésta enfrente una pandemia, etcétera, etcétera. El problema es, como no está mal predicar una doctrina tan hermosa, tan salvífica, tan elevada como el cristianismo. Luego el problema es todo esto cómo encarna, ¿verdad? Y encarna pues en personas concretas, en sociedades concretas, que en su concreción pues tienen intereses, tienen flaquezas, tienen pues vicios, etcétera, 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 ¿no? Habría que hacer, precisamente, efectivamente sí, habría que hacer la historia de los cristianismos, retomando la primera parte de la pregunta, y en esa historia de los cristianismos, pues no es nada ajeno la historia de los pecados de los cristianos. Eso es una cosa absolutamente normal y absolutamente admitida por la propia doctrina cristiana, ¿no? El cristianismo, la revelación cristiana, es dada no a los ángeles precisamente, sino a estos seres tan flacos, tan débiles, tan contradictorios que somos pues, los seres humanos. Y los que no son cristianos no dejan de padecer, de cojear de la misma pata que cojeamos los cristianos, ¿verdad? Y pues estos post-cristianismos adolecen de esos mismos problemas y a lo mejor no tienen los mismos frenos o las mismas altas ideas que encausan y la misma gracia que encausa a los cristianos, ¿no? En fin, la pregunta también es muy compleja, es lo que yo diría así a bote pronto en respuesta a la misma.